En esos días solíamos viajar a Colorado, donde teníamos un buen tiempo de acampada con un grupo de amigos. Nos conocíamos como parte de un pequeño grupo de amantes de las motocicletas. En realidad éramos casi como dos grupos independientes, porque estábamos los más jóvenes, a quienes nos llamaban los aspirantes, y luego estaban los mayores. Ellos no solían tener mayor contacto con nosotros y éramos como dos grupos en uno. Solíamos reunirnos unas 2 semanas antes que los mayores. Llegamos un miércoles y nos preparamos para explorar la zona y ser de los primeros en establecernos con el plan de tener unos buenos puntos para quedarnos. Recuerdo que pensábamos quedarnos tal vez algo menos ese año, y con eso en mente salimos 5 de nosotros, 3 hombres y 2 mujeres, las novias de Mark y Jonathan, con quienes aún estamos en contacto, aunque cada uno de nosotros tenemos ahora nuestras familias. Estábamos comenzando el viaje y el problema llegó realmente rápido. Básicamente yo resbalé y casi termino debajo de un coche detenido. Fue un accidente que no tuvo culpables. Creo que fue algo destinado a ser así, porque nunca pudimos entender por qué razón caí al suelo. Fue casi como si algo me hubiera golpeado en mi lado derecho. Creo que tal vez haya pisado algo con mi rueda trasera y eso me desbalanceó, pero nunca me ha ocurrido nada parecido. Y pensando en todo lo que eso trajo a mi vida, creo que eso ha sido una de esas cosas inexplicables, pero destinadas a ser. Mark siempre dijo que fue algo realmente extraño, porque él estaba detrás de nosotros y yo estaba a un lado de Jonathan. Mark viajaba detrás de nosotros a unos 5 metros, y él dijo que yo simplemente caí junto con todo el peso de mi motocicleta hacia un lado, como si algo me hubiera golpeado. Y caí con fuerza, golpeando a solo unos metros de un coche que afortunadamente estaba detenido. Y allí comenzó todo. Todo eso que cambió mi forma de entender cada cosa en mi vida. Me encontré parado a un lado de este coche de una forma extraña, porque estaba parado al otro lado de mi cuerpo. No podía ver que estaba en el suelo. Cuando vi que allí estaba al otro lado mi motocicleta, mi impulso fue ver si se había dañado demasiado. Y entonces fue cuando vi a mi propio cuerpo allí abajo, con casi la mitad de mi cuerpo debajo del coche. En ese instante comprendí todo. Vi que, aunque sentía mi cuerpo, porque no noté ningún cambio en mí, mi cuerpo no estaba conmigo. Y yo estaba completamente invisible, pero mi sensación era increíblemente natural para mí, porque sentía incluso el roce de mis ropas. Esto fue algo increíble que aún hoy no consigo entender. Fue como tener dos cuerpos. Uno estaba en el suelo, abandonado, y otro era el que me acompañaba. No sé cómo describir esto. Yo sentía un cuerpo, aunque no podía moverme. Sé que si
me hubiera tocado, la sensación táctil hubiera sido igual a que si estuviera en mi cuerpo. Así que suelo pensar en eso. Creo que de alguna extraña forma tenemos otro cuerpo que nos permite hacer ese cambio de mundos como luego ocurrió. Y fue de un momento al otro. Me vi en este túnel del que todos hablan tanto y de formas tan variadas, porque he conocido a muchas personas que han estado allí, pero suele ser una experiencia diferente en cada uno. En mi caso era un túnel de luz entre blanca y sutilmente violeta. Al final, en lo que para mí pudo haber sido una distancia que podría haber recorrido en unos 5 minutos a pie, pero no tuve que moverme hacia ninguna parte, había una gran luz dorada que contrastaba hermosamente con los tonos violetas del túnel. En este punto fue como aparecer allí. No hubo ningún tipo de proceso intermedio. Solo aparecí dentro de este túnel y el mundo físico solo desapareció, se fue. Pero en el final, cuando volví, pude ver todo lo que ocurría. Y esto es algo muy interesante para mí, porque en realidad todo lo que ocurrió tuvo que haber durado unos 30 minutos o tal vez algo menos, pero cuando volví supe que en tiempo físico no estuve fuera más de unos 5 minutos y muy posiblemente mucho menos que eso. El tiempo fue mucho menor del que ocurrió fuera de mi cuerpo. Creo que fue casi como que se hubiera hecho una pausa entre vidas hasta que volví aquí. Y con esto comprendí que había experimentado la verdadera eternidad. Y es un tiempo sin un principio ni un final. Es una forma completamente distinta de entender lo que existe. En el estado espiritual, el tiempo no parecía estar limitado a un orden, como algo misterioso que va hacia adelante sin pausa. Esto era algo completamente distinto. Así que creo que todo está contenido en un instante de conciencia eterno, como si viviéramos en medio de una ola de amor que está por sobre todo fenómeno, una eternidad, como cuando aquí decimos que si somos felices el tiempo parece pasar muy rápido y por el contrario cuando estamos incómodos el tiempo parece pasar muy lento. En este caso creo que el tiempo se sentía como algo de eso. Todo estaba ocurriendo en un momento eterno del amor de Dios. Su presencia era lo que sostenía todo. Podía sentir como todo lo que era. Mi existencia estaba sostenido por su mirada. Casi como pensar en que Él estaba dándome vida por el simple hecho de que Él sostenía su mirada, su atención sobre mí. Y eso es algo muy parecido a decir que Dios nos ha creado y que todo se sostiene en Él. Y Él es amor, amor puro, que supera nuestra comprensión humana.
Así que estaba completamente a salvo y lleno de tranquilidad, porque mientras estaba fuera del cuerpo, nada malo podría haberme alcanzado. No puedes recibir ataques de la maldad estando en el centro del amor. Podía sentir que estaba en medio del poder y del bien. Así que aunque había dejado mi cuerpo, lo importante es que la mirada de Dios estaba sobre mí, sosteniéndome. Y esto nunca cambiaría, porque comprendí que Él era puro amor. En eso está mi certeza de la inmortalidad de cada ser viviente. No importa lo que pueda ocurrirte en la tierra, porque esto no tiene poder sobre la mirada de Dios, que es lo que te da la vida, o creo que debería llamarlo el existir. Yo estaba feliz y a salvo, y esto es lo que quiero transmitir cada vez que puedo hacerlo. En la muerte estaremos siempre a salvo, no importa lo que ocurra, estaremos bien al vivir este proceso. Yo lo sabía y es por esa razón que no me preocupaba por lo que hubiera ocurrido con mi cuerpo físico. Es decir, que estaba muy bien y en mi estado más natural. Luego me trasladé, no sé cómo. Solo aparecí frente a la gran luz de Dios. Supe que era el punto de no retorno. Esto era una puerta. Si hacía contacto con la luz, que era para mí claramente la presencia del Padre, comprendía a Dios como nuestro Padre, el Padre de todo cuanto existe. Si solo pensaba en fundirme en la luz, este sería el último paso para dejar lo que antes era mi vida, la cual ahora ya no me interesaba. Yo iba a dejar todo esto atrás. Sabía que el amor total me trasladaría a algún sitio al que no podía imaginar, pero podía de alguna forma percibir. Sabía que estaba muy cerca. La luz de Dios era, a la vez que su presencia, una gran puerta hacia el amor más puro, y además hecha del amor más puro. Y si yo decidía fundirme con ese amor, Él no me rechazaría. Y sabía que simplemente iría hacia algún lugar, algo que me emocionaba, y estuve decidido a dar el siguiente paso. Y solo hubo algo que me detuvo. Allí apareció un hombre joven. Y esto sé que sonará salvaje, extraño. Siempre tendré dificultades con esto, porque fue tan real, tan físico, como lo es todo aquí, ahora mismo. Es casi como saber que vas a abandonar toda la realidad física al cruzar al otro lado, pero aún no lo hacía, por lo que estaba en este confuso punto intermedio, en el que incluso estando vivo espiritualmente, también seguía estando muy presente el universo físico con todas sus características. Me vi a mí mismo físicamente.
mismas ropas que cuando estaba en mi motocicleta, misma barba en mi cara y mi cabello que necesitaba un buen corte. Sí, hasta volví a tener mis botas cortas, gastadas pero cómodas en mis pies. Y estaba de repente este hombre que sentí como algún tipo de hombre de fe, un sacerdote o algo así, sonriente, llegado de ninguna parte, aunque tengo la impresión de que él pudo haber salido de la luz. No lo sé, pero es que estaba justo frente a la luz y de la nada apareció él entre la luz y yo. Sé cómo suena esto. Él solo dijo: «Hola Ricky, esto es grandioso, ¿no lo crees? Me llamo John y somos amigos». Fue decir esto e instantáneamente ocurrió algo inexplicablemente claro. Él no mentía. Yo conozco a John. Es mi amigo, pero no lo conozco. Quiero decir que él no formaba parte de mi vida en la tierra, al menos no lo reconocía, pero sí que éramos grandes amigos, porque así lo sentía. Yo solo sentía esto dentro de mí. Nos conocíamos, pero no lo recordaba. Él se rió y dentro de mí se encendió un recuerdo. Recuperé un recuerdo absolutamente borrado de mi ser consciente. Volvió a mí. No sé realmente si fue John quien me devolvió este recuerdo o lo recuperé de forma espontánea, pero como sea, me vi jugando entre los árboles de atrás de un pequeño club de verano al que mis padres solían asistir. Y no recuerdo bien por qué, pero recuperé esos recuerdos de sábados por la tarde en los que todos los niños solíamos jugar entre los árboles detrás del club. Y sí, allí estaba este pequeño niño, algo excedido de peso, pero realmente rápido para correr. Y allí estaba. Habíamos compartido buenos tiempos entre todos los niños y yo casi lo había olvidado. Y entre ellos estaba John, en sus primeros pasos en la tierra. Él supo que ahora yo volvía a recordarlo y sonrió de manera cómplice. Yo reaccioné de una manera tal vez inesperada, porque dije: «Entonces, ¿tú también estás aquí?». Y él respondió: «Oh, yo llevo mucho tiempo aquí, pero por eso me han enviado. No pretendo que lo aceptes, pero no es tu momento para quedarte». Entonces yo, muy confiado en su error, dije: «Bueno, John, mi cuerpo no opina lo mismo que tú». Y lo dije porque estaba completamente seguro de que estaba muerto. Mi cuerpo se había perdido y ni siquiera pensaba en que fuera posible volver a él. Pero entonces él dijo que, aun cuando no pueda comprenderlo, había mucho más en mi vida que tenía que experimentarse. Había mucho que debía exprimir de mi vida material. Y de una forma similar a cómo mi recuerdo sobre la infancia había vuelto a mí, también llegó una oleada de emociones. El amor de mi familia y mis amigos, junto con lo que yo creo que han sido
las preocupaciones que estaba generando mi accidente en esos momentos en la Tierra. Algo como un lejano sentimiento de dolor de personas que ocurría en alguna parte y en ese mismo instante. Y esto estaba relacionado con quienes estaban intentando recuperarme en ese momento, en este mundo. También sentí algo que creo podría definirse como sentimientos gratos de lo que sería hasta ese momento mi futuro. Toda una compleja ola de sentimientos que quedaban por vivirse en la tierra. Y esto fue suficiente para, aunque no quería volver aquí, sí para convencerme de que lo mejor y lo correcto era retornar a mi vieja vida. Y yo estaba emocionado por lo que estaba por llegar. Así que no quería retornar a este mundo. Pero comprendí lo necesario de mi vuelta. Luego de esto no hubo tiempo para mucho más. Creo que el solo hecho de comprender que debes volver es algo que te magnetiza a tu cuerpo nuevamente. Y la escena cambió. Ahora estaba arriba de mi cuerpo. Estaba viéndolo allí de espaldas, aunque había transcurrido un largo tiempo. Volvía a ver la escena como si hubiera ocurrido inmediatamente después de ese segundo. No hay duda sobre eso. Estaba viendo la escena cuando recién había golpeado mi cara directo al suelo de tierra en el costado de la pequeña carretera. Estaba cubierto de tierra y de espaldas al cielo. Y pude verlo todo. Allí estaban las chicas, horrorizadas, y Mark bajando de la motocicleta y corriendo hacia mí, y Jonathan con su rostro lleno de lágrimas, y en extremo enrojecido, algo que luego fue motivo de bromas cuando todo volvió a ser solo una anécdota. Yo supe lo que él pensó en ese momento, y fue lo mismo que su novia. Tenían ambos la misma duda. ¿Deberían moverme? Había caído de una forma muy mala y esto podría haber sido algo muy malo, pero finalmente ambos decidieron voltearme y allí fue cuando vi mi cara, que parecía haber recibido un gran pastel de chocolate. Una masa de barro y sangre me cubría totalmente y John confirmó que no estaba respirando. En esos momentos no teníamos teléfonos, así que las chicas corrieron hasta las casas cercanas con intenciones de pedir ayuda. Yo, sin embargo, tenía una tranquilidad completa, porque sabía que iba a ser devuelto de una u otra manera a mi cuerpo, por lo que creí que sería más divertido seguir a las chicas. Sorprendentemente para mí, eso es lo que sentí. No me preocupaba el volver, porque tenía una completa seguridad de que lo haría, y ya era tarde para poder escapar de esto. Finalmente entraron a una de las casas, llamaron a emergencias, y 2 hombres corrieron a ayudar. Ellos pensaron que sería mejor ver mi estado, aunque habían llamado a una ambulancia. Y supe que uno de ellos pensó que lo correcto sería no perder más tiempo y cargarme en su coche para llevarme al hospital, que no estaba muy lejos. Supe que él pensaba todo esto, lo cual es asombroso y sigue siéndolo hoy, pero finalmente decidieron no moverme de allí,
Para ese momento yo comencé a sentir algo parecido a un latido, pero en todo mi cuerpo espiritual, por decirlo así. No era un latido como el de un corazón, era algo más parecido al sentir que te expandes y te comprimes, como si estuvieras dentro de una envoltura al vacío absoluto y te comprimieran para luego descomprimirte y volver a empezar, hasta que sentí un gran golpe. En ese momento me encontraba parado a un lado de la carretera, incluso algo más preocupado por mirar el paisaje y los coches pasar que por mi propio cuerpo. Sé que suena extraño, pero es lo que es. Y luego vino ese gran golpe, una gran sacudida, y supe que estaba dentro de mi cuerpo. Porque abrí mis ojos, que instantáneamente se cubrieron de barro, y lo primero que hice fue intentar decir una palabra no reproducible. Pero no tenía aire. Sentí que me estaba ahogando y comencé a intentar respirar, lo cual finalmente hice. La principal herida fue en el pecho y tuve 6 costillas rotas, por lo que fue terriblemente doloroso y grité. Y luego todo se apagó. Y mis siguientes recuerdos son en el hospital, después de haber atrasado el campamento de ese año. Todo cuanto ocurrió fue como lo había visto mientras mi cuerpo estaba boca abajo en medio del barro y de la hierba. Así que esto se convirtió en algo para contarle a nuestros nietos y nos ha cambiado la forma de comprender las cosas. Definitivamente la muerte es un nuevo comienzo. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.